Ahí está, ya está grabando. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Diego Antonio Reina Rodríguez, por Yohuy Eduber Velázquez Sandoval y Alonso Israel Moreno Moreno. Nosotros venimos de la materia de electrónica digital 2 y nosotros les vamos a hablar del tema de los tipos de diodos y sus aplicaciones. Tipos de diodos y aplicaciones. Bueno, aquí como podrán ver tenemos los tipos de diodos que hay, o los más comunes que casi siempre ocupamos, que son como el diodo rectificador, el diodo Shockley, diodo de corriente constante, el puente de diodos, el diodo de túnel, los transistores, el diodo PIN, un diodo láser y el más común que todos ocupamos, que es un diodo LED y el diodo Zener. Aquí podemos ver los tipos de diodos con su nombre, su simbología y cómo los podrías identificar si pues, los vas a comprar o a pedir para alguna práctica, algún circuito o un proyecto que tengas que entregar en la escuela o así. ¿Qué son los diodos? Un diodo es un componente electrónico semiconductor con dos terminales, ánodo y cátodo, que permite que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección, comportándose como un interruptor unidireccional. Su principal aplicación es rectificar corriente alterna, que la convierte más que nada en continua, y controlar el flujo de corriente en circuitos electrónicos. Las características claves del diodo es su unidireccionalidad, que viene siendo que su función principal de un diodo es permitir que la corriente eléctrica fluya en un solo sentido del ánodo, que es lo positivo, al cátodo, que es el lado negativo del diodo, y no en la dirección opuesta. Sus terminales poseen dos terminales, el ánodo y el cátodo, que viene siendo su positivo y negativo. La unión PN está formada por una unión de dos materiales semiconductores dopados, un material tipo P, que es escasez de electrones, y un material tipo N, que es exceso de electrones. También tenemos lo que es la caída de voltaje indirecta. Es cuando el diodo está polarizado directamente y permite el paso de corriente y hay una pequeña tensión que se debe superar. Para que los diodos de silicio, esta caída de voltaje está aproximadamente a 0.7 volts. Bueno, aquí podemos ver las tipos de características que tiene a lo mejor un diodo LED, que es tipo receptor, su receptor es luminoso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues emitirte una luz. Sus tipos de actuador, sus diámetros, su simbología, su polarización, la intensidad con las que se manejan desde los 10 miliamperes hasta los 20 miliamperes y sus caídas de tensiones y trabajo. Aquí podríamos ver qué es lo que conforma el diodo LED, que es su encapsulamiento, su cable de unión, su cavidad reflectante, su material semiconductor y sus terminales internas de soporte y su base plana, así como su ánodo y cátodo. Y aquí podemos ver que la patita siempre más larga siempre va a ser nuestro positivo y la más corta nuestro negativo. La polarización directa e inversa. En la polarización directa es cuando el voltaje positivo se aplica al ánodo y el negativo al cátodo. En la polarización inversa es cuando el voltaje se aplica al revés. El diodo actúa como un circuito abierto o aislante, bloqueando en sí lo que es la corriente. La resistencia no lineal, a diferencia de una resistencia, la característica de tensión corriente de un diodo es no lineal, reflejando su comportamiento como un semiconductor. Su clasificación se clasifican por su tipo. Ejemplo, como ya lo dijimos, rectificadores LED, Zener, puente de Dios y etcétera, como su voltaje y capacidad en corriente. Los tipos de diodos, aquí vamos a entrar un poquito más a detalle. Tenemos lo que es el diodo rectificador. Es el tipo más común utilizado para permitir que la corriente fluya en una sola dirección, lo que es útil para convertir la corriente alterna en corriente directa. Aquí tenemos los diferentes tipos de diodos y su simbología. Tenemos un diodo backward, un diodo detector y un diodo estabilizador. Tenemos también lo que es el diodo Zener, que es diseñado para operar en polarización inversa y mantener un voltaje constante a través de sus terminales, lo que lo hace ideal para la regulación del voltaje. Y aquí tenemos otra imagen sobre los diodos. En sí, el diodo conductor se divide en tres cosas: en cómo se utiliza, en su simbología y si está en polarizado o no, en cómo directo o inversamente, en cómo te van a ayudar, en si es un circuito rectificador o como un circuito protector.
Y de esto sería todo por mi parte. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. No te escuchas. Buenas noches. Yo voy a seguir con el tema fotodiodo. Este fotodiodo convierte la luz en una señal eléctrica, lo que permite, o sea, ser utilizado en detectores de luz como celdas solares. El diodo de túnel se caracteriza por una región de resistencia negativa en su curva de corriente de voltaje, lo que permite esto que sus osciladores y como interruptores, lleguen a una alta velocidad. El diodo láser, emite un haz de luz concentrando y monocromáticamente y utilizando reproductores de CD, comunicaciones y medicina. Diodo de corriente constante es un tipo de diodo que limita la corriente de un valor específico sin importar las variaciones en el voltaje. El tema del diodo, ¿para qué un diodo polarizado directamente se debe conectar? Pues el polo positivo de la batería del ánodo y el diodo del polo negativo del cátodo. En estas condiciones podemos observar que el polo negativo de la batería repele los electrones libres de cristal N, con lo que estos electrones se dirigen hacia una unión PN. El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia de cristal P. Esto es equivalente, es decir, empuja los huecos hacia la unión PN cuando la diferencia de potencial entre las bornes de la batería es mayor que la diferencia de potencial en la zona de carga espacial. Los electrones libres de cristal N adquieren la energía suficiente para saltar a los huecos de cristal P, por los cuales prevenientemente se han desplazado hacia la unión P. Este es un ejemplo de polarización directa del diodo. Aquí podemos ver su función. El azul es negativo y el rojo es, el azul es, sí, el rojo es positivo y el azul es negativo. La polarización inversa de un diodo, en esta zona, en este caso el polo negativo de la batería se conecta en la zona P y el polo positivo a la zona N, lo que hace aumentar la zona de carga espacial y la tensión de dicha zona hasta que alcanza su valor en la tensión de la batería, tal como lo explica a continuación. Electrones libres de la zona N, los cuales salen del cristal N y se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan hasta llegar a la batería. A medida que los electrones libres abandonan la zona N, los átomos pentavalentes que antes eran neutros, al verse desprendidos de su electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad de 8 electrones en la capa de valencia. Pero el semiconductor y el átomo es una carga eléctrica neta de +1 con Ujú. en iones positivos. ¿La cambio? Y hablando más del tema, el polo negativo de la batería de cede electrones libres a los átomos trivalentes de la zona P. Recordemos que estos átomos solo tienen 3 electrones de valencia, por lo que una vez que han formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio, tienen solamente 7 electrones de valencia, siendo el electrón que falta el denominado hueco. El caso que cuando los electrones libres cedidos por la batería entran en la zona P, caen dentro de estos huecos, con lo que los átomos trivalentes adquieren estabilidad de 8 electrones orbital de valencia. Una carga eléctrica hasta neta de -1 grado, convirtiéndose así en iones negativos. Este proceso se repite una y otra vez en la zona de carga espacial, adquiere el mismo potencial eléctrico que la batería. ¿En qué diapositiva vas? En la 20. Ah, ok. Esa es la 21, Le doy a otra. polarización inversa, como la habíamos visto ahorita. Y pues vamos a hablar de sus características del diodo.
La tensión umbral también se le llama barrera de potencial. La polarización directa coincide con el valor de la tensión de la zona de la carga espacial. Al diodo no polarizado, al polarizar directamente el diodo de la barrera potencial inicial se va reduciendo, incrementando la corriente ligeramente alrededor del 1% de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera el umbral, la barrera de potencial desaparece de forma para pequeños incrementos de tensión que se producen grandes variaciones de la intensidad de corriente. Corriente máxima. Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por el efecto Joule, dado que su función de la cantidad del valor que puede disparar el diodo depende sobre todo foto del diseño del mismo. Inversa de saturación. Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la que la formación de los pares del electrón del hueco debido a la temperatura admitiéndose que se duplica por incremento del 10% por la temperatura. Corriente superficial de gas. Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo al ver la polarización inversa. Esta se convierte en corriente en función de la tensión aplicada del diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de las fugas. Tensión de ruptura. Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse efecto a la avalancha. Y este es un ejemplo de característica de curva del diodo. Es- Y pues esto sería todo de nuestra parte. Espero haya sido de su atención. Nos retiramos y gracias. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. ¿Tú dejas de grabar?